Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas. Soy Fuad Acosta y les voy a hablar sobre el deporte en tiempos de coronavirus. Listo, para empezar, pues frente al cambio que tuvo la vida desde el marzo de este presente año, desde el 2020, todo el planeta asume como unos nuevos retos para superar y el deporte no es como un sector que sea ajeno a esto, ¿ya? Hay muchos hechos que hacen repensar como nuevas estrategias y nuevas herramientas para afrontar la crisis y superarla. Entonces, para esta presentación, quiero tocar como tres temas importantes, que son tres factores a involucrar. El deporte como una industria, ya que el deporte no simplemente se basa en el público que simplemente quiere practicar una actividad física o algo así. El deporte como industria, el deporte en la casa y el deporte como medio de superación de la pandemia, para superar esta crisis que acabo de mencionar. Entonces, en medio de la exposición voy a tratar de hilar siempre un tema al otro para que tenga mucho sentido y mucha coherencia acerca de lo que voy a hablar. Entonces, para empezar, vamos a hablar eh, el deporte como industria deportiva. Pues desde que hubo esta pandemia, se cancelaron muchos eventos deportivos. Recordemos que el deporte no simplemente se basa, como acabo de decir, en las personas que lo practican, sino que todo esto tiene un trasfondo como político y económico. Todos sabemos que el deporte es un asunto político importante. Y pues esto ha hecho que grandes eventos importantes se hayan cancelado. Desde olímpicos hasta, no sé, presentaciones, competiciones deportivas de menor escala. Entonces, mencionar cada uno de estos eventos deportivos que han sido cancelados podría ser una pérdida de tiempo porque son más de 200 eventos, incluyendo los más importantes, desde Fórmula Uno, de todo. Entonces, el rendimiento deportivo profesional y no profesional se ve afectado por esto. Es aún menor que antes y la causa pues es por la falta precisamente de los torneos, de las competiciones o incluso de la falta como de escenarios deportivos para poder practicarlos, ya que sabemos que muchos de estos están como vetados de las personas pues para evitar contagios. Entonces, de aquí quiero pasar el deporte en casa. Para analizar más a fondo el deporte en casa, creo que la pregunta esencial es el por qué. ¿Por qué el deporte en casa? Entonces, la distancia social se ha vuelto como un sinónimo de el antídoto contra el coronavirus. Entonces, practicar al aire libre en un ambiente compartido no es recomendable. ¿Por qué? Porque pues, mientras se realiza deporte, nosotros aumentamos nuestra frecuencia cardíaca y eso hace que nuestra intensidad y frecuencia de la respiración sea aún mayor. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos acostumbrados a una distancia social de 2 metros para evitar contagios. Pero haciendo deporte, esta distancia de 2 metros queda ineficiente, ya que, como mencioné, esta intensidad y la frecuencia de nuestra respiración, ya que es aún mayor, también estas partículas que nosotros inhalamos y exhalamos pueden viajar por más distancia en el aire. Entonces, al hacer ejercicio, nosotros ya no vamos a requerir una distancia de 2 metros como mínimo, sino que vamos a requerir una distancia incluso hasta de 4 metros. Pero ¿qué pasa? Incluso hay personas eh, como las personas que practican ciclismo o el running, que son disciplinas donde ellos constantemente siempre mantienen como una distancia social aceptable. Pues entonces
hay estas personas que no entienden por qué el deporte en la casa. Y aquí hay algo que cabe recalcar, y es que lo que pasa es que en estos deportes, digamos, las personas que salen a trotar al parque, bueno, que sí, que salen a correr, suelen hacerlo en lugares donde hay otras personas que salen también a ejercer esa misma actividad física, esa actividad deportiva. Entonces, donde tú vas a correr, hay otras personas que van a correr. Donde las personas que van a hacer ciclismo, van a hacer su ruta, hay otras personas que van a hacer esa ruta. Entonces, esto cabe mucho recalcarlo porque no todos comprenden por qué se tiene que hacer el deporte en la casa. Pero el encierro no es sinónimo de sedentarismo. La actividad física es fundamental para mantener la salud y eso todos lo sabemos. Para las personas que necesitan, que son de alto rendimiento, pues esta alta intensidad se puede lograr en la casa. Hay que hacer ejercicio durante esta cuarentena y pues en especial tenemos que enfocarnos en nuestros adultos mayores. ¿Por qué? Porque pues nuestros adultos mayores suelen mantener en constante actividad frente como a las tareas diarias. Pero en esta pandemia hemos recortado como su tiempo de actividad, restringiéndole pues las salidas y demás cosas para evitar que nuestros adultos mayores se enfermen. Pero pues esto hace que ellos sean un poco más sedentarios y que puedan tener sarcopenia, que es una tendencia pues a la disminución de tu masa muscular. Y pues esto hace que tener menor masa muscular hace que pierdas aún más el equilibrio y pues también hace que puedas tener más accidentes. Entonces, ahora que estoy hablando de los accidentes, quiero retomar acerca de las actividades deportivas al aire libre. ¿Por qué también se restringen? Pues tenemos que tocar las lesiones. ¿Qué pasa? Nuestro sistema de salud está colapsando frente a esta pandemia. Entonces, como que toda la atención que se requiere se la dan a los pacientes con COVID-19. Pero entonces, si llegan personas con otras urgencias, como una lesión deportiva, lo que van a hacer es como a quitar atención, a quitar como que recursos que se le pueden brindar a una persona que está sufriendo esta pandemia. Entonces, para tocar el último tema, eh, quiero tocar el deporte en la pandemia, pero como un recurso de superación de esta misma, ya que pues nos han como restringido tanto en el ambiente deportivo y más en esta época de la pandemia, que solemos relacionarlo como que es algo malo, pero quiero mencionar puntos que son totalmente contrarios a lo que se está pensando, ya que un deportista no es reconocido por ser una persona sucia ni nada de eso. Al contrario, como podemos ver en esta imagen de la diapositiva, por ejemplo, una persona que va al gimnasio, aquí en esta imagen hay muchos factores que nosotros podemos pasar desapercibidos, pero que son muy importantes. Por ejemplo, una persona que va al gimnasio lleva su propia toalla para evitar tocar superficies que ha tocado otra persona, y esto es un punto de higiene, es algo muy importante acerca de la higiene personal. Podemos observar su tarro de agua, un tarro personal, donde tú no compartes con otra persona, donde has dejado tus fluidos personales. E incluso una vestimenta adecuada es sinónimo de higiene. Nosotros vemos que los deportistas cada vez que van a hacer su actividad física o disciplina, pues tienen un atuendo predeterminado. Pero esto no es simplemente porque es más eficiente a la hora de hacer la actividad física, sino que también eh, tú usas un atuendo solamente para realizar esa actividad física, esa actividad deportiva.
Pero cuando la terminas, el deportista no mantiene con ese atuendo. De hecho, se quita el uniforme o el atuendo de práctica y para la vida diaria, para la vida cotidiana, pues usa su ropa común. Y pues desde la antigüedad se han visto que incluso los deportistas, desde la antigua Grecia, siempre han mantenido un punto de higiene totalmente altísimo, dando así historiadores que cuentan que estos deportistas al terminar sus pruebas, todos entraban a una habitación a limpiarse los cuerpos y esto era totalmente importante. Entonces, para concluir, quiero mencionar, bueno, otra vez, que el deporte como superación de la pandemia, entonces, uno, es importante por los valores que trae, y entre ellos, esos valores y principios, son la higiene. La higiene es fundamental. Eh, ¿Por qué el deporte nos ayuda también en la superación de la pandemia? En el deporte también se han visto involucradas las TICs. Entonces, esto ha ayudado a que el deporte también se promueva y evolucione en cuestión como de la pedagogía. Eh, Todos sabemos que un don de un buen profesor es hacerse explicar y entender muy bien sin necesidad de un ejemplo físico. Y esto es lo que nos ha propiciado esta pandemia. Nos ha hecho estos nuevos retos que los profesores y docentes estamos como totalmente dispuestos a superar. Y eso ha hecho que salgan más profesores y docentes creativos. Hemos descubierto más herramientas, pero pues tampoco quiero decir que las herramientas hagan eh, una enseñanza mejor, realmente, sino el uso de esas herramientas. Entonces, retomando, el deporte nos ayuda con los valores y los principios como la higiene. eh, También se ve involucrado en el uso de las nuevas tecnologías interactivas. Eh, y por último, también nos ayuda a mantener como como una integridad del ser, ya que para muchas personas el deporte no es simplemente algo para mantener la salud, sino que hay personas que también el deporte es como su fuente de vida, ¿ya? Que para ellos hacer deporte los mantiene en una salud emocional y física al mismo tiempo. Tienen como paz mental. Y pues esto es una de las cosas más buenas del deporte y más en esta pandemia, ya que hay mucho tiempo libre, hay demasiado tiempo libre. Y si no lo aprovechamos haciendo cosas como aprender eh, y demás, eh, necesitamos ocuparlo haciendo algo bueno por nuestro cuerpo. Y en este sentido sería el deporte. Eh, para dejar claro, hay que tener muchas cuidados que hay que tener a la hora de hacer deporte. Eh, y para concluir, pues no quiero decir que sea totalmente prohibido hacer deporte al aire libre. Solamente en esta exposición he querido dar a conocer un poco como sobre los cuidados que hay que tener acerca del deporte, sobre los malos conceptos que se llegan a tener acerca del deporte en esta época de pandemia y sobre los beneficios que trae el deporte eh, a nuestras vidas eh, en esta época de pandemia. Muchas gracias, esta fue mi exposición, espero les haya gustado y pues aquí les dejo unas referencias bibliográficas de donde he sacado mucha de la información que acabo de presentar y espero les haya gustado. Un gusto. Chao.